Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha sucedido la tradicional Comic Con de San Diego en su edición 2019 y se han revelado muchas cosas de cara al futuro inmediato de Star Wars y sobre todo, Masters, muchos detalles muy interesantes de cara al episodio 9, el ascenso de Skywalker. Y sobre esto debemos saber que aunque no se tuvo un panel especial sobre el episodio 9, como sucedió con otras películas de Star Wars, como sí lo hubo con el episodio 7, porque ahora básicamente se están reservando muchas cosas para la D23 de Disney, la cual se dará a partir del 23 de agosto, sin embargo sí se tuvieron aquí en la Comic Con muchos anuncios y revelaciones extras que han confirmado en diverso contenido muchas cosas que podremos esperar en el episodio 9 y sobre todo, Masters, que nos hace entender mucho más del contexto de esta película. Y básicamente las podemos agrupar en 5 grandes cosas importantes que se nos anunciaron durante este fin de semana, con algunos detalles visuales jugosos, así como información extra del sitio oficial y también provenientes de algunas entrevistas que pudieron ofrecer algunos de los creadores de la saga, mucho de lo cual vino del panel de Lucasfilm Publishing de la misma San Diego Comic Con, donde estaban los más importantes escritores de Star Wars como Timothy Zahn, Charles Soule, Kevin Scott, Delilah Dawson y otros más. Pero también, claro, tenemos un importante detalle final sobre la última toma del episodio 9 que surgió también en otra entrevista extra. Así que en primer lugar debemos saber que se nos presentó y dio mucho más contexto de todas las publicaciones en libros y cómics que surgirán en los próximos meses antes del episodio 9, como por ejemplo el regreso de los cuentos de terror del castillo de Darth Vader o algunos de los cómics futuros de la serie Star Wars, donde incluso en su número 74 veremos enfrentados a Chewbacca y Darth Vader justamente hacia los tiempos del Imperio contraataca. Pero la primera noticia que debo gratamente confirmarles, Masters, propiamente no es del episodio 9, pero tendrá un fuerte impacto para todos nosotros los amantes de las precuelas, ya que el audiolibro únicamente en inglés de Dooku Jedi Lost será publicado oficialmente como un libro impreso a partir de octubre, lo cual claro nos confirma que hacia 2020 tendremos nuestra edición en español de un libro que debo decir es fantástico porque se nos revela mucho del pasado del conde Dooku de la casa Sereno, al igual que de sus años de entrenamiento como un Jedi con Yoda, parte del entrenamiento que él tuvo con Qui-Gon Jinn y su empuje hacia la oscuridad. Y de eso, Masters, también estaremos hablando en los próximos días en este canal, porque básicamente estoy a nada de acabar este audiolibro. Es entonces que entrando ahora sí en todo lo que se viene sobre el episodio 9, debemos saber que se nos presentaron 4 portadas oficiales del cómic Allegiance, el cual se estrenará en octubre y tendrá 4 números únicos, plantando el terreno sobre los sucesos entre el episodio 8 y el 9. De hecho, ya se nos confirmó que Leia Organa, en esa búsqueda de aliados, llegará de nuevo con los Mon Calamari para pedirles sus viejos cruceros mercantes que pelearon a su lado en la Guerra Civil 30 años atrás. Así que esto es de una u otra manera una confirmación de que seguramente en el 9 veremos estos enormes cruceros Mon Calamari enfrentándose a los Star Destroyers. Cabe señalar que las 4 portadas de los diferentes números le dan una especial importancia a Leia, Rey, Kylo Ren y también el tercer número a Finn y a Poe, lo cual nos habla de quienes por obvias razones serán los personajes importantes del episodio 9, donde del lado de Kylo ahí todavía lo vemos afianzando su poder y sin su máscara, y desde el otro lado de la moneda a Rey, al menos aquí la vemos sin su sable de luz continuando su camino de descubrimiento de la fuerza y siempre combatiendo con su báculo, aunque también es bastante notorio en todos los personajes, particularmente en Rey, Poe y Finn, que ya tendrán aquí su look definitivo de cara al episodio 9. Cabe señalar que entre estas publicaciones, como ya lo hemos visto en algunas fotografías y en los trailers, se nos destaca mucho la importancia de ciertos personajes de la Resistencia que justamente irán moviendo la trama de esa búsqueda en la que estarán en el 9. Particularmente, el libro infantil de Resistance nos muestra las claves de cuán importante será Rey, Poe, Finn, Chewie y los 3 droides justamente en su aventura a bordo del halcón milenario. Así que esto nos habla mucho de a quienes veremos más a cuadro en el episodio 9 del lado de los héroes. La tercera revelación que llegó, y particularmente una de las más interesantes, fue el anuncio que nos trajo el maestro Charles Soule. Sí, justo el escritor de grandes cómics del canon como el de Lando o la serie de Darth Vader 2017, que para quienes no lo hayan leído aún son 2 de los mejores cómics de Star Wars que se han escrito probablemente en la última década. El caso pues es que en el panel de Lucasfilm de la Comic Con, el autor nos confirmó que tendrá a su cargo una nueva miniserie de 4 números a estrenarse justo en diciembre, al paralelo con el ascenso de Skywalker, y esta se titulará como el ascenso
ascenso de Kylo Ren. Lo interesante también es que se nos dieron algunos detalles extras de estos cómics y su trama, ya que no solo recibimos un plano mucho más detallado de Kylo Ren al lado de sus 6 caballeros de Ren, confirmándonos pues distintas armas de cada uno de ellos a mayor detalle, como armas cuerpo a cuerpo y diversos blasters, aunque ninguno, curiosamente, porta un sable de luz. Pero lo verdaderamente importante de este anuncio es que se nos confirmó que en este cómic sobre Kylo Ren estarán presentes no solo los 6 caballeros de Ren, sino el mismísimo maestro Jedi Luke Skywalker. Así que esto es muy importante, Masters, porque esta pieza podrá darnos muchos más detalles de la caída al lado oscuro de Ben Solo y sobre todo la relación que tuvo con su tío y mentor Jedi. Parece pues que al buen Charles Soule ya le están dando mucha más confianza para contar historias del inicio de la vida de un personaje, como pasó justamente en los cómics de Darth Vader, donde vimos al Sith en sus primeros días adaptándose a su traje mecánico, donde poco a poco ahí fue matando a sus primeros Jedi o construyendo su sable de luz. Así que parece que este cómic del ascenso de Kylo Ren oculta una historia similar sobre cómo Kylo se fue formando en sus primeros días, y eso sin duda será algo muy interesante de ver. Es así que llegando a nuestra cuarta revelación que tiene que ver con este panel de publicaciones futuras relacionadas al episodio 9, fue justamente aquí la revelación de la portada del diccionario visual del episodio 9, el cual incluirá también esos típicos cross-section con diversos planos por dentro de un montón de naves y vehículos que veamos en la película. El caso es que este tradicional libro sobre el capítulo final de la saga nos dio varios detalles, no solo mostrándonos a uno de los 6 caballeros de Ren en su portada. En este caso tenemos justo al buen Checkers, sí, ese caballero de la cara en forma de tablero de ajedrez, uno que lo vemos en primer plano de forma mucho más detallada con sus mantos oscuros, cargando también un vibro cuchillo en su cintura y también una gigante vibro guadaña que se carga con ambas manos como arma principal. Pero también aquí se nos mostraron muchos otros pequeños detalles extras, sobre todo de cosas que no sabíamos o que hasta este momento se están confirmando. Como de nuevo aquí tenemos una vista del casco del Sith Trooper rojo, o que por ejemplo definitivamente Rey sí tendrá un sable de luz azul en esta cinta. Pero también aquí se nos confirmó que el arco que vimos que usará Jannah, una de las nuevas aliadas de la Resistencia, también será una especie de arma eléctrica, porque tendrá la capacidad de hacer tiros blasters. Así que habrá que esperar a ver cómo funciona esta arma. Por si fuera poco, también se nos confirmó ese TIE en forma de Dorito, uno llamado como el TIE Dagger, una que será las nuevas adquisiciones de la Primera Orden para esta cinta, y una nave que también se nos había confirmado en ese póster filtrado del episodio 9. Así que básicamente con esto, absolutamente todo de esa imagen filtrada ya se ha confirmado ahora. Pero justamente hay algo muy curioso en todo esto, Masters, que siento que al mismo tiempo podría ser un gran spoiler, así que cuidado, ya que ¿no les parece curioso que aparezca justo en la portada ese caballero de Ren tan pero tan particular? Si analizamos las portadas de los diccionarios visuales, siempre ha aparecido alguien del lado oscuro de cierta importancia para el combate climático en esta nueva trilogía, como fue el caso de Kylo Ren para el episodio 7 y después uno de los guardias pretorianos en el episodio 8, lo cual claro, todo esto me ha puesto a pensar mucho sobre ese particular rumor que nos había hablado Making Star Wars sobre que el escondidísimo actor Matt Smith es uno de los caballeros de Ren, en este caso el buen Checkers, y uno pues que podría ser la verdadera amenaza en el episodio 9 por su conexión con Palpatine. Podría ser un acólito de la oscuridad controlado verdaderamente por Darth Sidious, o incluso ser el mismo Sith en persona. No lo sé aún, Master, si no lo sabremos hasta que surja el filme, pero sin duda esta portada a mí particularmente me hace levantar muchas suspicacias al respecto. Finalmente llegamos a la quinta revelación de los últimos días, una que surgió gracias a una entrevista en vivo de IGN durante la Comic Con que le hizo al guionista y productor Kevin Smith, el cual tras un grave ataque al corazón que él tuvo y por su amistad que tiene con J.J. Abrams, se nos dijo que fue invitado al set de producción del episodio 9 en Londres cuando esta película se estaba filmando. Pero curiosamente, en esa entrevista con IGN se le hizo una pregunta muy particular que arrojó una reacción importante de cara al 9, ya que se le cuestionó si podía predecir el último plano de Star Wars, el episodio 9. Y de inmediato Kevin Smith en su entrevista fue muy honesto al contar cómo JJ personalmente lo invitó al set de producción y decirnos también que no había visto el plano que será el último en la saga de los Skywalkers. Sin embargo, ante esto hizo una revelación muy curiosa, ya que cuando él estuvo en el set de producción en Londres en Pinewood Studios, todo el mundo continuamente le decía que tenía que ver el gran set que estaba construido ahí para la película, uno que literalmente al verlo se le derretía
derretiría el cerebro. Pero él nos cuenta que antes de llegar a verlo, justo se topó con J.J. Abrams, quien le aconsejó justamente que no viera lo que estaban filmando el día que hizo su visita, ya que casualmente lo que estaban grabando era la que sería la última escena de toda la película. Y J.J. le dijo que era mucho mejor que aquello lo viera en el cine y no en el set para que no arruinara toda la magia sobre la película. Ahí pues es cuando este productor se dio cuenta que todo el mundo en el set del 9 estaba tan emocionado por ese plano que le derretiría el cerebro, porque era precisamente algo sumamente revelador sobre el final de la cinta. Así que claro, él supo reconocer el mago que era J.J. Abrams para crear narrativas y momentos así. Y entonces se dio cuenta de lo importante que era no ver ese truco final que sacaría del sombrero J.J. Abrams en el episodio 9. Y esto sin duda es muy interesante, Masters, porque a pesar de ser solo una anécdota, nos habla de las grandes expectativas que tiene la gente dentro de Lucasfilm para el último plano en toda la saga de los Skywalkers. Uno que podemos asumir será sumamente bello por el cierre de la saga que este significará, como también pues lo han sido en el pasado los distintos finales de cada trilogía que han sido emotivos y bellos, como lo fueron el caso del regreso del Jedi o la venganza de los Sith. Así que solo queda preguntarnos, ¿qué será esa escena final del episodio 9 que tanta expectativa está creando? ¿Acaso alguna revelación con el reparto original de la saga? ¿O tal vez alguna reunión masiva de fantasmas de la fuerza? ¿Ustedes qué creen que sea, Masters? Pero si también te interesa conocer esa razón de por qué Leia le ocultó a Ben Solo que Darth Vader era su abuelo, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.